Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárense porque nos adentramos en un territorio inquietante, la invasión alienígena. Tenemos ante nosotros análisis de La Guerra de los Mundos, la película de Spielberg de 2005, que reimagina la obra maestra de H.G. Wells, que nos puede enseñar este relato de ficción sobre la supervivencia, los lazos familiares y la fragilidad de nuestra civilización. Es una pregunta fascinante. Spielberg nos sumerge en un mundo donde lo cotidiano se quiebra, dando paso a una pesadilla repentina. Y en el centro de esta pesadilla encontramos a Ray Ferrier, Sí. interpretado por Tom Cruise. Un hombre común, divorciado, que lucha por conectar con sus hijos. ¿Cómo se enfrenta un personaje así tan humano y con tantos defectos a una amenaza tan extraordinaria? Ahí reside la genialidad de Spielberg. Ray no es un héroe clásico, ¿Ya? es un hombre imperfecto, lleno de dudas y miedos, lo que lo hace mucho más real Claro. y cercano a nosotros. Su vulnerabilidad nos permite conectar con su lucha, con su desesperación por proteger a sus hijos. Rachel y Robbie. Y hablando de desafíos, ¿qué me dices de las máquinas de guerra alienígenas? Esas trípods que emergen de la Tierra arrasando ciudades con sus rayos de energía. En el análisis se describe cómo empiezan a arrasar ciudades y a destruir todo su paso con potentes rayos de energía. Es una imagen aterradora que nos deja sin aliento. Sin duda, los trípods son una representación visual del poderío tecnológico de los invasores, pero también de nuestra propia impotencia ante lo desconocido. Spielberg juega con la escala, con la inmensidad de estas máquinas frente a la fragilidad humana. Es un contraste que nos llena de inquietud, de una sensación de amenaza constante. Y esa amenaza se intensifica aún más cuando vemos a Rey luchando por sobrevivir en medio del caos, con la responsabilidad de proteger a sus hijos. Exacto. La película nos muestra cómo bajo una presión extrema los lazos familiares se ponen a prueba. Vemos a Ray, que al principio parece distante y poco conectado con sus hijos, transformarse en un protector feroz dispuesto a todo por su seguridad. Pero a pesar de la devastación y el terror, hay un giro sorprendente en la película que nos revela la vulnerabilidad de estos invasores aparentemente invencibles. Es un elemento clave que Spielberg retoma de la novela de Wells: la crítica a la arrogancia humana al imperialismo. Los extraterrestres, a pesar de su avanzada tecnología, también tienen un talón de Aquiles. Y este talón de Aquiles no es solo un recurso argumental para crear tensión, sino una profunda reflexión sobre nuestra propia naturaleza. Mentí a este punto. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa conexión entre la debilidad de los invasores y la crítica a la arrogancia humana? Claro, la idea central es que la humanidad a lo largo de su historia ha actuado con una especie de hubris, una soberbia que la ha llevado a cometer errores y a infligir daño a su alrededor. En la película, esta hubris se refleja en la creencia de que somos la especie dominante que podemos controlar todo. Entiendo. Los extraterrestres con su tecnología superior representan esa misma arrogancia, esa misma creencia de que pueden someter a otros. Pero al final se encuentran con una debilidad inesperada. Una debilidad que de alguna manera refleja nuestra propia fragilidad como especie. Precisamente. Y es ahí donde la película nos invita a reflexionar. ¿Somos tan fuertes como creemos? ¿Qué pasaría si nos enfrentáramos a una amenaza que escapara a nuestra comprensión? La película nos plantea estas preguntas de una forma visceral, a través de la experiencia de Rey y sus hijos, pero también nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras propias convicciones. Es un punto fascinante. La película no solo nos ofrece un espectáculo de acción y efectos especiales, sino que también nos invita a un viaje interior a confrontar nuestros miedos y nuestras propias debilidades. Y todo esto a través de la historia de un hombre común y corriente, un padre que lucha por proteger a sus hijos en un mundo que se derrumba a su alrededor. Exactamente. Y es en esa lucha, en esa vulnerabilidad compartida, donde encontramos la verdadera esencia de la película. No se trata solo de una invasión alienígena, sino de la capacidad del ser humano para superar las adversidades, para encontrarle fuerza en los momentos más oscuros. Y eso es algo que resuena en todos nosotros sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. Y es precisamente esa fragilidad, esa vulnerabilidad compartida la que hace que la película sea tan impactante. No solo vemos la destrucción a gran escala, sino también el impacto a nivel personal. Cómo las vidas de las personas se quiebran, cómo se enfrentan a decisiones imposibles en medio del caos. Sí me viene a la mente la escena en la que Ray y sus hijos se refugian en el sótano de una casa abandonada. La tensión es palpable, el miedo a ser descubiertos por los trípods es constante. Spielberg utiliza el sonido de manera magistral para crear una atmósfera de suspense casi claustrofóbica. Totalmente de acuerdo. El sonido es un elemento clave en la película. El rugido metálico de los trípods, los gritos de las personas huyendo del silencio tenso que precede a un ataque. Todo eso contribuye a generar una sensación de amenaza constante, de un peligro que acecha en cada esquina. Y en medio de ese peligro, vemos cómo los personajes se transforman, cómo sacan fuerzas de flaqueza para seguir adelante.
¿Cómo interpretas la evolución de Rey a lo largo de la película? Al principio parece un padre ausente, incluso egoísta, pero luego lo vemos arriesgarlo todo por sus hijos. Es un arco de personaje fascinante. Rey, como decíamos antes, no es un héroe al uso. Es un hombre imperfecto con sus defectos y sus miedos, pero la situación extrema a la que se enfrenta lo obliga a madurar, a asumir responsabilidades que antes rehuía. Su viaje es un viaje de redención, de descubrimiento de su propia capacidad de sacrificio y amor paternal. Y ese viaje no lo hace solo. Sus hijos, Rachel y Robbie, también evolucionan a lo largo de la película. Rachel, que al principio es una niña asustadiza, se muestra valiente y decidida en los momentos más difíciles. Y Robbie, que al principio parece rebelde e impulsivo, termina comprendiendo el valor de la familia y la responsabilidad. Exacto. La película nos muestra cómo en situaciones límite los roles tradicionales se difuminan. Los niños se ven obligados a madurar a marchas forzadas, mientras que los adultos se enfrentan a sus propias limitaciones y miedos. La familia en este contexto se convierte en un refugio, en un núcleo de resistencia ante el caos que los rodea. Y hablando de resistencia, ¿qué opinas de la escena en la que Robbie decide unirse al grupo de rebeldes que lucha contra los invasores? Es un momento crucial en la película que marca un punto de inflexión en la relación entre padre e hijo. Es una escena muy poderosa, llena de simbolismo. Robbie, en su afán de luchar, de encontrar un sentido a lo que está sucediendo, representa la rebeldía, la esperanza de que la humanidad no se rendirá sin luchar. Por otro lado, Rey, que intenta disuadirlo, representa el miedo, la necesidad de proteger a sus seres queridos a toda costa. Es un dilema moral que refleja la complejidad de la situación. Totalmente. No hay respuestas fáciles, no hay decisiones perfectas. La película nos muestra las diferentes caras de la resistencia, las diversas formas de afrontar una situación tan extrema. Y es precisamente esa complejidad, esa capacidad de mostrar los diferentes matices de la experiencia humana, lo que hace que La Guerra de los Mundos sea mucho más que una simple película de ciencia ficción. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, sobre cómo reaccionaríamos ante una amenaza similar. Estoy de acuerdo. La película, a pesar de estar ambientada en un escenario apocalíptico, nos habla de temas universales, el miedo a la supervivencia, el amor, la esperanza. Y lo hace de una manera visceral e impactante que nos deja una huella imborrable en la memoria. Y es que La Guerra de los Mundos, a pesar de su espectacularidad visual, nos lleva a un nivel de introspección muy personal. Al final, la amenaza exterior se convierte en un reflejo de nuestras propias vulnerabilidades, de nuestras luchas internas. Exacto. La película nos recuerda que incluso en medio del caos hay espacio para la esperanza, para la redención. Y Spielberg lo hace en parte a través de un elemento visual muy poderoso, las largas tomas. ¿Te refieres a esas secuencias donde la cámara se mantiene fija durante un tiempo prolongado, observando la acción sin cortes? Precisamente Spielberg utiliza este recurso para sumergirnos en la experiencia de los personajes, para que sintamos su miedo, su incertidumbre. Pensemos en la escena en la que Ray y sus hijos contemplan la destrucción de una ciudad a lo lejos. La cámara se queda con ellos observando el panorama desolador y nos transmite una sensación de impotencia, de pérdida irreparable. Es cierto. Esa escena, sin apenas diálogos, nos habla de la fragilidad de la civilización, de cómo todo lo que damos por sentado puede desaparecer en un instante. Y esa fragilidad, ese miedo a lo desconocido, es algo que nos conecta con el mundo actual. Vivimos en una época de incertidumbre, de amenazas globales, y la película de alguna manera refleja esas ansiedades. Totalmente. El miedo al terrorismo, a las pandemias, al cambio climático. Todos estos miedos se ven reflejados en la película, aunque de forma metafórica. Y es precisamente esa capacidad de conectar con nuestros miedos más profundos lo que hace que La Guerra de los Mundos sea una obra tan relevante, tan atemporal. Spielberg logra combinar la acción trepidante, los efectos especiales asombrosos, con una profunda reflexión sobre la condición humana, sobre nuestra capacidad de resistir, de adaptarnos, de encontrar la luz en la oscuridad. Y lo hace sin perder de vista el factor humano, la importancia de los lazos familiares, del amor, de la esperanza. Al final la película nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué haríamos nosotros en una situación similar? ¿Cómo reaccionaríamos ante una amenaza que pusiera en peligro todo lo que conocemos? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, sobre lo que realmente importa en la vida. Y sobre nuestra capacidad para adaptarnos, para luchar, para sobrevivir. Porque al final eso es lo que nos define como seres humanos. Ha sido una inmersión fascinante, llena de suspense, de emociones intensas, pero también de momentos de profunda reflexión. Hemos explorado los rincones más oscuros de la invasión alienígena, pero también hemos encontrado destellos de esperanza, de resistencia, de amor. La Guerra de los Mundos nos recuerda que incluso en las situaciones más extremas, la humanidad siempre encuentra la forma de seguir adelante. Y que en la unión, en la solidaridad, en la capacidad de afrontar los desafíos con valentía y determinación, reside nuestra mayor fortaleza. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y esperamos que, al igual que nosotros, hayan encontrado en La Guerra de los Mundos
una fuente de inspiración, de reflexión y de asombro. Hasta la próxima.